buenas noches. A nombre de Penguin Random House les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia. Estamos aquí para presentar Doble Intención, novedad de febrero en el sello Aguilar. Y nos acompañan en la mesa Ethel Kraus, Beatriz Rivas y Hernán Lara Zavala. Seré breve, los presentaré, ya la trayectoria habla por su cuenta, pero vamos a seguir el protocolo y a presentarlos. Ethel Kraus es doctora en literatura y autora a la fecha de 44 obras publicadas en los géneros de novela, cuento, poesía y ensayo. Reconocida, antologada y traducida a diversos idiomas, su obra Cómo acercarse a la poesía es ya un clásico contemporáneo en el acervo nacional, en biblioteca de aula y salas de lectura de la Secretaría de Educación Pública. Entre sus títulos más recientes están la novela El país de las mandrágoras y los poemarios La otra Ilíada y Un hombre con olor a almizcle y a gardenias. Ha construido una plataforma teórica y didáctica de la creación literaria que ha vertido en su obra ensayística, desnudando a la musa que hay detrás del talento literario, además de su exitoso modelo con perspectiva de género, Mujer, escribir cambia tu vida, iniciado en Morelos y llevado a Francia y a Estados Unidos. Es catedrática en el posgrado del Colegio de Morelos y en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca. Es miembro también del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA. Les pido un aplauso para Ethel, por favor. Beatriz Rivas, escritora mexicana, autora de las novelas La hora sin diosas, Viento amargo, Todas mis vidas posibles, Distancia, Dios se fue de viaje, Jamás nadie, A cuatro manos, Amores adúlteros, el final, y Lo que no mata, enamora. A seis manos, Fecha de caducidad, también. Realizó estudios de Derecho, Periodismo y una maestría en Letras Modernas. Durante un tiempo se dedicó a trabajar en medios de información hasta que se dio cuenta de que lo suyo es contar mentiras. Fundado hace más de 10 años, su taller literario es una reconocida cantera de autores que han publicado sus propios textos con éxito notable. Se confiesa agnóstica, pero cree en la magia de la ficción y en un buen whisky en las rocas. Sus años de trayectoria novelística le han otorgado reconocimiento como una de las más connotadas escritoras mexicanas de la actualidad. Un aplauso, por favor, para Beatriz. Hernán Lara Zavala practica indistintamente el cuento, la novela y el ensayo. Ha publicado los libros de relatos El mismo cielo y El aguante negro y otros cuentos, así como las novelas Charras y Península, Premio Ciudad de México, Elena Poniatowska y Premio Real de Academia Española. La prisión del amor y otros ensayos narrativos reúne ensayos sobre diversos autores que Lara Zavala ha frecuentado a lo largo de su carrera y que él afirma lleva puestos. Es también profesor de letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por favor, un aplauso para él también. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a mi querido Hernán Lara Zavala. ¿Hiciste la tarea y escribiste las? Muy buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Espero que sí, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces cuando se pega uno demasiado el micrófono, como que ya no funciona bien. Bueno, primero que nada, quiero decir que este libro, Doble Intención, tiene muy buen título, porque en mi opinión combina lo real y lo imaginario, y la parte ambigua. Como dicen, iba con doble intención. Y entonces dices, bueno, a ver cuál era la intención. Aquí está jugado muy bien, y entonces pues me da muchísimo gusto tener el honor de presentar a Beatriz y a Ethel. Por lo que voy a decir, me siento muy honrado, porque esta magnífica mancuerna de escritoras me pidió, me solicitó que fuera yo quien las presentara en el marco de la Feria de Minería. Por cierto que en el lugar más importante, este es el lugar más importante, aquí es donde se hace la inauguración de la Feria del Libro, etcétera. Y a mí me hubiera gustado que hubiera más gente, pero bueno, pues ya sabemos los escritores que a veces sí y a veces no.
Desde que Ethel me lo propuso, yo acepté con muchísimo gusto. Pues para mí se trata de dos autoras que he leído, que admiro, que respeto, cuya obra es muy distinta, que esto también es muy importante, aunque compartan ciertas inquietudes, yo diría relacionadas sobre todo con la condición, primero, de ser escritoras, yo lo pongo por delante, ser escritoras. Luego, conscientes de su papel de escribir en pleno siglo XXI, porque no es lo mismo, después entraremos a lo mejor en otro tipo de conversación, porque yo creo que las escritoras siempre han sido muy importantes, particularmente en Inglaterra, donde las escritoras le han ganado a los escritores el lugar de las grandes. O sea, Jane Austen, Emily Bronte, George Eliot, todas ellas, de algún modo, digamos, sobre el canon de la literatura inglesa, son superiores al propio Dickens, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, entonces, su condición de ser escritoras, algo que me importa mucho, conscientes del papel de la mujer en el siglo XXI. Es decir, la mujer siempre ha sido muy importante, pero yo creo que en el siglo XXI, entre las revoluciones para mí importantes del siglo XX, no del XXI, del siglo XX, unas fracasaron. Yo casi diría que las revoluciones del siglo XX en general fueron fracasadas. Tal vez la única que no fracasó, curiosamente, fue la mexicana, porque decía que era revolución burguesa, pero todas las demás, incluyendo la rusa, que convirtió a la Unión Soviética, como tales fracasaron. La china, la nicaragüense, después se reivindicaron, después tuvieron la oportunidad de ver un segundo plano. Pero yo creo que las dos revoluciones, para mí, que fueron importantes en el siglo XX, una fue la revolución femenina, porque sin necesidad de violencia, de algún modo se reivindicaron. La otra, para mí, también, después de Martin Luther King, fue la revolución de la raza negra, que cuando se había amenazado con los Black Panthers y con la violencia, de pronto surge un señor como Martin Luther King y de pronto resulta que esa revolución se hace realidad. Y tan es así que Barack Obama llegó a la presidencia, algo inconcebible en un país racista como fue Estados Unidos, y cuyo gran atavismo, en mi opinión, es precisamente la guerra civil, el norte contra el sur. Pero el hecho de que Obama haya llegado, que Angela Davis, etcétera, es para mí muy importante y es un triunfo. O sea, la revolución de las mujeres, la revolución de la raza negra y también, ¿por qué no decirlo?, la revolución homosexual. O sea que sin necesidad de violencia también ha encontrado su propio lugar en el mundo y cada vez va abarcando más y más espacio, y entonces todo eso es lo que para mí se tiene que considerar. O sea, ser escritora en siglo XXI ya no es lo mismo, a pesar de que yo sigo defendiendo a Jane Austen, que es mi favorita, pero a Emily Bronte, que también es mi favorita, y bueno, y a George Eliot, que tenía que firmar como hombre, pero todos ellos, todas ellas, de algún modo, revolucionaron la historia de la literatura. Alguna gente piensa, por ejemplo, que las novelas de Jane Austen son demasiado sentimentales, porque el tema que ella aborda es, que lo plantea muy bien en Orgullo y Prejuicio. Dice: todo hombre en posesión de una buena fortuna está siempre buscando a una mujer adecuada con la cual casarse. Pero cuando uno lee la novela se da cuenta que es al revés, que son las mujeres las que están buscando
con quién casarse, pero el dilema o la parte más interesante para mí es que Jane Austen, aunque parecería una novela rosa, no, lo que establece es un código moral en donde a veces las mujeres muy bonitas, digamos, del siglo XIX, se casan con hombres guapos. A veces las mujeres muy feas se tienen que casar con quien pueden o no. Y las mujeres inteligentes son las que se casan con los que tienen el mejor nivel, vamos a decir, en cierto modo pudiente, económico, pero sobre todo intelectual. Y eso es lo que pasa, digamos, en el caso de Orgullo y Prejuicio, donde Elizabeth se casa con su equivalente moral y se demuestra en la novela porque finalmente Darcy, que es el segundo personaje, es decir, después de Elizabeth, hace todo lo posible por recuperar el amor de Elizabeth y por apoyarla y ayudarla en todo lo que puede. Bueno, me gusta que sean amigas, diferente de generación, pero que sean amigas y que se hayan atrevido a entrar en un peligroso juego literario, que implica la escritura de una obra. Yo no diría que es a cuatro manos, ahora después lo voy a especificar, pero un juego de, digamos, carta contra carta, porque no es el caso de una escritura de un texto en donde las dos autoras, digamos, participan en una misma trama, sino cada quien mantiene su independencia, cada quien mantiene su identidad, cada quien mantiene su personalidad, pero juegan con algunas reglas fijas. Una pregunta y la otra contesta, y a veces en la contestación va otra pregunta, y entonces la respuesta tiene que involucrar no solo la respuesta, sino también la solución a la otra pregunta. Pero vamos a entrar en materia. Este tipo de escritura conjunta tiene en la historia de la literatura muchos antecedentes. Uno es el famoso cadáver exquisito, que no es el caso aquí, no es el caso de un cadáver exquisito, que dice el cadáver exquisito beberá vino de nuevo, que es un juego que podría escribirse en prosa o en poesía, no solo entre dos, sino entre dos o más autores. Yo mismo, tú recordarás, tuve la ocurrencia hace ya muchos años, en el año de 89, cuando propuse escribir una novela colectiva con un grupo de autores y autoras en el Encuentro de Escritores de Jalapa. En principio éramos 12 escritores, muy patrocinados por Vicente Leñero, que digamos era el gurú y el que nos apoyó. Y estaba Rafael Ramírez Heredia, Guillermo Samperio, que en paz descanse, gran escritor, por cierto, Bernardo Ruiz, Joaquín Armando Chacón, Silvia Molina, Aline Peterson, David Martín del Campo, Gerardo de la Torre, Marco Aurelio Carballo. Y las reglas eran unas reglas, vamos a decir, aleatorias, porque lo que se hizo es una especie de rifa para ver quién escribió el primer capítulo y quién el segundo, y así la fuimos construyendo. Eran dos vueltas, o sea, dos partes, pero si ustedes me preguntan cuál fue el resultado, fue pésimo, desastroso. La novela apareció con el título de El hombre equivocado, pero los maledicentes y los envidiosos y los críticos
tenían algo de razón porque le pusieron los autores equivocados, así le pusieron los malvados. Y Aida, que está aquí, mi mujer, me dijo un día, y que tiene razón, ¿sabes qué? Es que cada uno de ustedes escribiendo personalmente es mejor que en grupo, porque a veces echarle bola al asunto hace que se pierda la identidad. Y entonces había capítulos muy indistintos, muy diferentes, muy... Bueno, hubo disparidad, claro que la hubo, pero después, Ethel, te acordarás, porque además había nada más 2 mujeres, que cuando estaba yo en la dirección de literatura, organicé un encuentro que le llamé masculino-femenino, que tú fuiste allá en Cuautla. Y entonces ahí sí tuve paridad, 10 hombres y 10 mujeres. Estaba Laura Esquivel, estaba Ethel, estaba Sara Sefcovic, en fin. Pero bueno, ya venía esa ola de la parte paritaria, en fin, donde no era importante que en cualquier tipo de grupo, pues, digamos, hubiera equilibrio, ¿no? Equilibrio. Creo que este no es el caso de Doble Intención. Yo aquí creo que se trata de 2 amigas que se confabularon para escribir no una obra a 4 manos, creo que no es el caso, sino un epistolario con identidad, cara, cuerpo, franca amistad, disidencias, amables, combativas, polémicas, pero sobre todo creo yo que el chiste de un libro como este es que tenía que ser intensamente personal. O sea, nadie va a confundir a Ethel con Beatriz ni a Beatriz con Ethel. Las 2 son amigas. O sea, es un libro escrito por 2 autoras que ninguna de ellas pierde su identidad, ni se parece una más a la otra, y mucho menos a una obra colectiva. Es, en cierto modo, una confesión de amiga-amiga, en donde se atreven a revelar intimidades, placeres, ensoñaciones, frustraciones, sueños, infidelidades, amores, incertidumbres, maneras de vivir, que es muy importante dentro del texto cuando uno está leyendo cada una de las cartas. Y una parte que resulta fundamental en el caso de las mujeres, preocupación por las hijas, porque cada una de ellas tiene una hija. Entonces, eso, feminismo o no feminismo, pues no pueden sustraerse. Y luego también el papel que desempeñan los maridos, las historias personales, el rumor, riesgo, rencor, que hace que la literatura ocupe, creo yo, el papel preponderante en toda esta historia. O sea, el anhelo de realizar un proyecto literario que en los artistas implica juzgar el todo por el todo, o sea, no el todo por la parte. Eso es lo que yo creo que puede percibirse en este libro. Porque quiero al final que ellas 2 sean las que hablen, pero le quiero dar el marco teórico. Regreso al género al que yo creo que pertenece Doble Intención. No es un cadáver exquisito, en mi opinión, tampoco una obra al limón, ni siquiera una obra colectiva, porque no es una obra colectiva, es una obra de 2 autoras. Yo creo que se trata más bien de un género que está entre lo que los japoneses le llaman, que creo que por otras muchas razones es de saber, se llama renga, es decir, una canción encadenada,
que está arraigada en la tradición japonesa, con el haiku, y que consiste en armar un poema entre dos personas en donde se van haciendo propuestas, no necesariamente preguntas, y después el otro autor contesta con otra propuesta y van enriqueciendo, digamos, el motivo de la historia. O sea, pregunta-respuesta entre dos interlocutoras, en este caso, para crear un poema ligado, perdón la expresión, pero es así, ligado en el sentido de que cuando uno termina de leer este libro, lo que uno tiene como imagen no es a Ethel Krause ni a Beatriz Rivas, es la combinación de dos escritoras, de autoras, de mujeres, madres, amigas, amantes, etcétera, ¿no? Y yo creo que lleva este tipo de intercambio una carga muy importante, digo así, de espiritualidad, de amistad, de experiencias vitales, de acuerdos y desacuerdos, que hay una parte muy buena también en ese orden, y que les llevó 5 años, o sea que no fue pergeñado así de manera gratuita, o sea que donde le invirtieron ellas, yo diría, pues todo su corazón, todos sus sentimientos, todas sus creencias, dudas, fidelidades, infidelidades, etcétera. Lo único que no voy a hacer es glosar el libro, porque yo aquí lo que me gustaría, ustedes lo compren, o sea, no voy a decir de qué trata el libro, digo, estoy diciéndolo en términos abstractos, pero no voy a entrar en detalles, porque lo que quiero es provocar fundamentalmente el interés que el libro muestra en lo que yo le llamaría las entretelas del alma femenina, que es una de las cosas que más me gustan, ¿no? Y que busca su camino libertario. Por eso, aunque ya me llevé un poquito de tiempo, pero quiero que al final sean ellas mismas las que hablen, porque como le dije a Ethel, yo quiero hacer en inglés, cuando hacían la entrevista del Playboy, decían a candid conversation, pero la traducción siempre es muy traicionera. Candid conversation, dicen, cualquiera podría pensar que se trataba de una conversación cándida, no, es una conversación franca, y franca quiere decir a morir, a morir. Entonces vamos a hacer una candid conversation y voy a empezar preguntándole a Beatriz para que nos cuente de propia voz algo que me pareció uno de los momentos más interesantes del libro. Está lleno de revelaciones, sobre todo, lástima, me hubiera gustado que estuviera lleno de mujeres y de hombres, porque no solo las mujeres aprenden, pero… Entonces, te voy a pedir, Beatriz, que nos hagas lo cuentas aquí, pero yo no quiero ni que leas ni nada, sino uno de los capítulos interesantes, cuando conoces a Ethel, que era ya una escritora hecha y derecha, tú más joven, y de pronto se encuentran, etcétera, etcétera. Cuéntanos, es decir, encontrarte a Ethel y de pronto que empiece, digamos, la amistad, el cariño y la complicidad, porque eso es lo que hacen. Bueno, primero, gracias a todos los que vinieron. Efectivamente, ojalá hubiera habido más gente, pero desde que nos dieron la fecha y la hora, yo dije, híjole, en domingo, antes de ir a trabajar y en el centro, pero bueno, están los que tienen que estar, como diría alguien. Te voy a contar, hace rato dijiste que es una conversación entre dos amigas. Cuando empezamos a escribir este libro no éramos amigas, no es que fuéramos enemigas, es que no nos conocíamos. Nos conocimos en un evento que hizo alguna delegación, no sé, bueno, da igual, en un campo deportivo como muy grande, y era una buena idea porque invitaban a actores de televisión, de telenovelas muy conocidos, a leer pasajes de nuestras obras.
Entonces la gente llegaba porque querían ver a, hijos que no me sé nombres, bueno, no sé, alguien muy conocido, perdón, leyendo nuestros pasajes. Era una cosa un poco extraña, imagínate de pronto, hijos que no me sé nombres, qué horror. Bueno, X, leyendo pasajes. Un poquitito el micrófono para que ¿Se paró? un poquitito, sí. Leyendo pasajes de un libro de Ethel o un libro mío. Y ahí estábamos las dos esperando en un lugar como extraño, con mucha gente, pero gente que iba realmente a ver a los actores. Y Ethel, creo que tú te acercaste primero, ¿no? O sea, empezamos a platicar y Ethel llegó y me regaló su libro. Y evidentemente para mí fue importante, ¿por qué? Porque yo leía a Ethel cuando yo quería ser escritora, cuando decía yo quiero ser escritora, así que yo quiero alguna vez ser como Ethel Krause. Y de repente llega Ethel Krause y se acerca, yo la veía diciendo qué oso, porque además soy muy tímida, decía qué oso irle a pedir a Ethel su autógrafo, o sea, no. Y Ethel se acerca, me hace conversación y además me regala su libro. Entonces esta fue la primera vez que nos vimos y después cuando mi primera novela, La hora sin diosas, iba a cumplir 10 años, querían hacer una edición especial y pedí que fuera Ethel, que estamos en la misma casa editorial, quien prologara este libro. Y Ethel me dijo, va, pero con una condición, que vengas a Cuernavaca, Ethel vive en Cuernavaca, y conversemos. Yo quiero… Jutepec. Sí. Yo no quiero escribir solo a partir de tu novela, quiero conocerte. Y comimos en Cuernavaca, empezamos a platicar y ahí empezó la amistad, pero digamos lo que empezaron fueron las coincidencias. A la hora que me hizo preguntas sobre mi novela La hora sin diosas, nos dimos cuenta que había muchas coincidencias, no solo que las dos somos mujeres, somos mexicanas, tenemos una relación matrimonial estable, hasta, bueno, ya cuando mi marido lea el libro supongo que no, una relación estable, 2 hijas, una hija única cada quien, o sea, coincidimos en muchas cosas y creo que fuiste tú, ¿no, Ethel, la que dijo, bueno, ¿por qué no nos escribimos? Y la primera carta fue mía, así nace este libro. Pero la primera carta yo había visto a Ethel 2 veces en mi vida y si bien yo la conocí a partir de su obra literaria, no la conocía en persona. Entonces este libro, que no sé cómo llamarlo, tiene un género, pues no sé si es género epistolar o el que dijiste que no puedo repetir, nace efectivamente de 2 mujeres que se conocen pero que no son amigas, ¿no? Y empieza este proyecto sin saber además que iba a ser un libro. Empezamos realmente a escribirnos porque necesitábamos seguir esta conversación que empezó en Cuernavaca, se quedaron muchas cosas en el tintero y queríamos seguir viendo qué tanto coincidíamos en nuestros miedos, en nuestras angustias. Ahorita Ethel va a explicar la parte seguramente de las diosas, porque también de ahí nació. Y de pronto, a los 5 años, no me acuerdo si fue, hace rato dije que había sido Ethel, pero Ethel ya me corrigió y dice que fui yo la que dije, bueno, pues ya hay que ponerle un punto final y ver si puede ser un libro. Las cartas así tal como están, tal como las escribimos están aquí, solo le hicimos algunas correcciones, pues digo, ni siquiera de estilo, ¿no? Sí. De repeticiones, algunos dedazos, pero son las cartas tal como nos las escribimos sin saber que iban a ser publicadas. O sea, sí es un libro profundamente honesto y con un gran ojo de nuestros editores que por aquí andan, que nos sugirieron además hacer… nos dieron una lista de palabras para hacer definiciones y nos dijeron que al final pusiéramos quiénes eran nuestras diosas, nuestras mujeres modelos. Oye, con eso vamos a acabar luego, con eso vamos a acabar. Entonces ya me callo. Gracias, Beatriz. Ahora le voy a hacer unas preguntas maliciosas también aquí a mi querida Ethel, porque Ethel tiene, bueno, pues ya sabes, una enorme experiencia. Y, oye, una pregunta… Se vale, pero no tienes que contestar en términos literales, sino más bien en términos como tú quieras. Pero yo soy muy inocente, no me hagas maldades. No te hago ninguna maldad. No, estoy bromeando, estoy bromeando, por favor. Estoy bromeando. Pero a mí me inquietó, y me inquietó muy favorablemente, el capítulo titulado Surcando Neblina, que ahí está, si quieres ves, donde elaboras, pregunto, una fantasía, una realidad o una posibilidad. Cuando están y dicen, vámonos. Contesta como quieras. Mira,
es una realidad profunda, es una realidad. Yo creo que todo es una profunda realidad. Le hemos llamado bioficción y todas esas cosas como para tranquilizar a otras personas, pero no le cuenten a nadie, ¿eh? Que no salga de aquí. Sí, sí. No, que salga de aquí, porque ya no, está escrito. El secreto. Una de las cosas que más nos ataca a las mujeres cuando escribimos, y yo creo que por eso las mujeres no han escrito más a lo largo de la historia, no solo porque digamos que culturalmente no se les haya permitido, ¿no?, sino porque socialmente se considera que la mujer guarda la virtud de los otros, ¿sí?, de los hijos, de los hombres, de los padres. Y las mujeres de antiguo, incluso ahora que hablas de las escrituras japonesas y de otras formas, ¿no?, las mujeres japonesas, las chinas y cuántas otras han inventado suertes de escrituras que son de alguna manera crípticas, ¿no?, como a través de bordados, a través de mensajes. No, y oye, y literariamente también había grandes novelas japonesas escritas por mujeres. Bueno, las mujeres son las que inventaron el haiku, claro, obviamente, ¿no? Pero siempre como excepciones las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres han sido más orales que escritas a lo largo de la historia, porque las palabras se las lleva el viento, yo te cuento a ti mis cosas y pues mientras papelito no hable, nadie me puede acusar. Pero escribir es dejar testimonio, y si hemos sido las guardianas del honor de los demás, cualquier cosa que digamos puede usarse en contra de los demás, y los demás muchas veces no solo son esos cancerberos o hombres que nos aprisionan, sino también son seres a los que amamos, ¿sí?, padres o hijos, y que no queremos lastimar siendo veraces con lo que somos como mujeres. Entonces siempre estamos tratando de mostrar una visión ideal de lo que es ser mujer, incluso hoy día en el siglo XXI, no creas que nos hemos escapado de eso, ¿sí? Y yo creo que este diálogo epistolar, que también creo que es eso, el libro es una resurrección del género epistolar, de dos mujeres que no nada más se cuentan cosas de sus vidas, sino que se cuentan cosas de la vida de las mujeres hoy día y que tienen que ver con la vida de los hombres y las mujeres. Y el gran tema es qué tanto podemos decir y qué tanto no podemos decir todavía públicamente, escrituralmente, qué tanto nos podemos quitar el papel de las guardianas del honor de los otros y ser simplemente guardianas de nuestro propio honor, ¿no? Como lo han sido los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Pues tú cuida tu honor, ¿no? No tengo yo por qué ser la guardiana del honor de los demás. Entonces, esto de la ficcionalización y la de la bioficción, etcétera, son siempre esos términos ambiguos, la doble intención en la que nos movemos las mujeres escritoras, porque estamos siempre buscando esos equilibrios, ¿no? Con eso yo no quiero decir, porque ha sido un acuerdo de autoras y dijimos que cada lector suponga que es una verdad anecdótica o que tanto es una verdad profunda, ¿no? Y cuando yo digo que es una verdad profunda es porque sí estamos revelando lo que somos y lo que pensamos y lo que vivimos, ¿sí? Y lo que sienten. Y lo que sentimos, definitivamente, ¿sí? Y yo creo que la literatura finalmente apela a eso, ¿no? A marcar las verdades profundísimas de la condición humana. No sé si con eso te contesto, querido Hernán, pero me
quiero también decir que me conmueven mucho tu lectura, la agradezco profundamente. No, oye, es una lectura atenta, pero igual curiosa. No, me conmueve profundamente porque eres un escritor, eres un autor de gran trayectoria, con un renombre ganado, con todos los premios que te mereces, maestro de generaciones, y eres de los pocos, y lo quiero reconocer, que lee a las autoras, que celebra a las autoras, que analiza a las autoras, no porque sean amigas o no, sino porque tiene ese interés de compartir, y tú dices, yo quisiera que aquí hubiera más hombres y mujeres, y es genuino lo que dices. Entonces, agradezco de verdad profundamente eso. Y además otra cosa que me llena así como de profundo gozo en el corazón, porque tú escribiste estas notas que estás leyendo en nuestro libro. Claro. Lo primero que vi, ya te lo iba a arrebatar para enseñar, que en esas hojas al final que vienen en el libro, que nuestros editores muy atinadamente dijeron, pues vamos a poner ahí unas hojas con rayas como para que escriban los lectores, como esto, que sea una invitación para que todo el mundo escriba sus cartas, ¿no? Tú ahí lo hiciste. Oye, es que es cierto. ¿Cómo Yo se te ocurrió eso? generalmente escribo este tipo de presentaciones en una libretita, ni siquiera en el iPhone o en el Notepad, nada. Pero dije, si esto está para esto, ya que quede para… Oye, pero ahí va todavía. Maravilla. Oye, pues sigue la provocación, ahora le va a Beatriz. Ajá. Oye, a ver si se puede mejorar esto un poco, porque pone muy nervioso que no se… Oye, Beatriz, ahora te va la pregunta a ti, corazón, pero que tiene que ver con eso. Los poquísimos momentos donde hay una cierta rispidez entre las confesiones íntimas, le comentas a Ethel que cuando escribiste… Amores adúlteros. Sí. Le dices, comentas que cuando escribiste Amores adúlteros, tu marido se puso furioso. Digo, entonces dices, dinos un poquito de la paradoja o del problema que tiene, porque además lo escribiste a cuatro manos, lo escribiste con otra persona. Y yo conozco a Paco, pensé que iba a estar aquí, pero bueno, no lo quería ni para sembrar cizaña, no, pero dije, bueno, pero finalmente él entiende muy bien. Y a ver, cuéntanos, porque tiene que ver con la… Sí, con los que ya no han conversado ustedes, ¿no? Le costó trabajo, efectivamente, cuando escribí Amores adúlteros, a cuatro manos y a las otras dos manos de un hombre y de un exnovio, aparte del que estuve muy enamorada, hace muchos años, no, a los 16 años y él tenía 20, ya ni me acuerdo. Decidimos escribir la novela y evidentemente no se la enseñé a Francisco, porque sabía que si se la enseñaba me iba a decir no la publiques, y yo igual la iba a publicar, entonces íbamos a tener un problema. Decidí publicarla y ya publicada se la di para que la leyera y se puso realmente muy enojado, se sintió muy ofendido, bueno, se puso furioso, y lo que hice fue esperarme 3 días a que se le bajara el coraje. Y pasó algo muy interesante. Hay una película, que no me acuerdo cómo se llama, francesa, preciosa. Yo creo que a él le cayó el 20 con esa película. Es una película en 1800 por ahí, en una isla, es una prisión. Condenan a muerte a uno de los habitantes de la isla, es una isla muy pequeña, y el gobernador de la isla, que es un francés, y su esposa que viven ahí, tienen que atrapar si lo ponen a este hombre en la cárcel, que es una cárcel como abierta, empieza a ayudarles a hacer cosas de la casa, para que esperar el barco que se va a llevar a este hombre a que lo maten ya en Francia, ¿no? En la Francia continental. Y ella se da cuenta que este hombre no es culpable, la esposa, y lo defiende y le dice, tú no puedes condenar. Sí, es una película, lo cuentas, es una maravilla. Y resulta que al que condenan por haber defendido a este preso es al esposo y lo matan. Y el esposo no está de acuerdo con la mujer, dice, no estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí es culpable, pero yo voy a defender lo que tú pienses, incluso con mi vida, aunque no esté de acuerdo. Y creo que es lo que acabó haciendo Francisco.
sino independientemente de que tu libro, porque no solo es el tema del libro, o sea, hay un capítulo incluso muy fuerte, casi pornográfico, que él me dijo, me dices, ¿cómo pudiste haber dejado que Federico publicara este capítulo? Y le dije, ese capítulo es mío. O sea, no. Entonces no solo era el fondo y el tema, sino la forma la que le molestó. Francisco y yo escribimos completamente diferente, no tenemos nada que ver. Entonces yo creo que él se fue convenciendo, de hecho desde que me conoció, cuando empezamos a salir, él mucho mayor que yo, era celoso y era posesivo y era este típico pues, hombre que cree que la mujer tiene que, pues no tanto como quedarse en la casa, pero tenía este modelo de mujer más tradicional y tuvo que ir poco a poco aceptando como era, hasta el día de hoy que ya definitivamente acepta todo lo que hago, digo y escribo. Creo que no le ha quedado otra al pobre. No, mira, digo, qué buena explicación. Me hubiera gustado que estuviera Paco aquí también para que entendiera eso, ya lo entendió por lo que nos comentaste. A ver, Ethel, tú escribes, en todos mis libros, mis personajes femeninos son sencillamente, así dices, libres, inconformes, independientes, inquietos, infieles. La pregunta que yo digo, ¿cuál es el papel de la mujer contemporánea, digamos, frente a la sociedad y frente a lo que tú dices? O sea, porque vamos a llegar ahora al decálogo que pone cada uno de ustedes, pero porque es cierto, uno de los cometidos de la literatura es evidentemente plantear nuevas posibilidades, nuevas posturas. Entonces tú dices sencillamente libres, inconformes, independientes, inquietas, infieles. ¿Yo digo eso? Sí, está citado. ¿En el libro? Sí, ¿Que así son mis personajes? Sí, lo dices de ti misma. ¿Que mis personajes son así? No, que tú dices eso. Ah, que yo digo que mis personajes son así. Sí. No, yo creo que lo dice Beatriz, porque yo no, o sea, si eso lo escribí, así lo dices, es me cita, desdigo. mira, es cita. Dice, en todos mis libros, ya ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero lo tengo aquí. Pero... Seguramente es cita de Beatriz. ¿Ah, sí? Sí, porque no me identifico con eso. ¿No te identificas con eso? No, bueno. pero Beatriz sí, ¿no? Sí, por eso me llamó la atención, porque yo creo que mis personajes son como muy exactamente lo contrario, ¿sí? Sí. O sea, mis personajes son, no que no sean mujeres fuertes, pero son mujeres que han sobrevivido, que han sufrido vulnerabilidad, que han sufrido, que están inciertas, que tienen dilemas, que sobreviven de una de otra manera. No me identifico con eso, No, pero igual, Beatriz sí. igual hice una mala cita. Podría pero ser ahorita lo que pasa es que, bueno, ahorita vemos, pero tú síguele porque finalmente ¿qué más da? Sí, lo interesante, fíjate que tu pregunta es buenísima, Hernán, no importa si Beatriz o yo decimos eso de nuestros personajes. Lo profundo de tu pregunta es esto, ¿no? Cuando nosotras nos lanzamos a este punto de partida que era vamos a escribirnos, yo le pregunté a Beatriz cuando la entrevisté para hacer el prólogo de la edición conmemorativa de La Hora Sin Diosas, le dije, ¿por qué eliges a esas mujeres? A esas mujeres que son Hannah Arendt, Lu Andrea Salomé y Alma Mahler, ¿sí? Sí, bueno, que son tres mujeres más o menos que tendrían estas características que tú acabas de leer. Sin embargo, son mujeres que han estado a la sombra de un hombre más fuerte, un hombre que las ha o las ha cobijado, o que las ha esclavizado, o que las ha ensombrecido, etcétera, ¿no? Y qué curioso, porque estás buscando modelos femeninos como una especie de diosas a quienes poder emular. Sin embargo, siempre hay un hombre que es más fuerte o que de alguna manera ejerce algún tipo de abuso de cualquier índole sobre de estas mujeres fuertes. Y entonces ella me decía, tienes razón, o tal vez o no me había dado cuenta, y eso está escrito en el prólogo.
O tal vez es porque yo quiero el oro y el moro, ¿sí? Es una frase que es así. Como todas las mujeres, o sea, todas las mujeres queremos, ¿sí? Queremos ser fuertes, queremos ser libres, queremos ser independientes, pero también queremos el amor, ¿sí? También queremos perdernos en el enamoramiento y en los brazos de un hombre, ¿no? Y también queremos ser madres, bueno, las que queremos serlo y las que no, pues son libres, ¿no? De no decidir no. Entonces queremos el oro y el moro, y entonces fue cuando yo le dije, bueno, tal vez no hay en la historia este tipo de modelos de mujeres, porque en la historia hay modelos de mujeres que han tenido o el oro o el moro, y que para tener uno u otro han sacrificado mucho o han pagado precios muy altos, incluso con la propia vida. Le digo, entonces, ¿por qué no mejor empezamos a buscar quiénes somos nosotras? ¿Sí? Tal vez lo que quisiéramos es que nuestros personajes femeninos fueran fuertes, independientes y libres, etcétera, pero en realidad ni nosotras como mujeres lo estamos siendo, ¿no? Sino que quisiéramos, pero, ¿no? Sí. Esos peros, ¿por qué no los exploramos y nos vamos carteando? Claro, ¿sí? claro. Oye, y esos peros que vayan iluminando el universo de los lectores y lectoras, y que, por ejemplo, nuestras hijas no tengan que inventarnos, o no tengan que decir, uy, mi mamá es maravillosa. No soy maravillosa, ¿sí? Claro. Ofrezco públicamente una disculpa a Ethel Krause, porque dice, un misquotation, porque ya lo encontré, y efectivamente, querida Ethel, y aquí dice, mis personajes femeninos, o sea, I'm sorry, I do apologize, my dear friends. Bueno, vamos a terminar con una cosa muy… Al contrario, no solo no te disculpes, sino agradecemos, bueno, y creo que me uno a Beatriz, pero es una lectura puntual lo que haces. Esta equivocación no es nada importante. Sí, y bueno, y qué bueno, porque claro, uno sabe lo que dice cada quien, o sea, tú sabes, entonces no lo pude haber dicho yo. Bueno, ¿por qué no terminamos esta extraordinaria sesión de ustedes dos? Tenemos 5 minutitos, y es que no nos corre, porque ¿por qué no leen la parte final de cada una de ustedes, que es como el sumum de la postura, el decálogo de la libertad con el rostro femenino, es decir, de Ethel Krause y luego la de Beatriz? Claro que sí. Porque ¿sabes qué? O la de Beatriz si quieres primero, porque estaba antes, decálogo de la libertad, en la página 235, sobre todo, aunque parezca una especie de posición profeminista, pero todos los hombres tenemos que aprender de ustedes con estos decálogos, ¿no? Empieza tú, Beatriz, porque lo tienes primero. Decálogo de la libertad. 1. Ser libre es una decisión, por lo tanto, decidirás ser libre. 2. Harás únicamente lo que tú te ordenes, eso sí, trata de pedírtelo amablemente. 3. Solo escucharás otras voces cuando tengas la certeza de que provienen de seres que te conocen y te aman. Escuchar otras voces no quiere decir que les hagas caso, a menos que tú quieras. 4. Te querrás, te apapacharás, te sentirás orgullosa de ti misma antes de tratar de hacer felices a quienes te rodean. 5. Dependerás única y exclusivamente de ti, aunque no te negarás a dejarte querer y consentir si eso te otorga placer o alegría. 6. No harás nada de lo que te sugieran o pidan si eso no te hace sentirte bien contigo misma. 7. Estudiarás, te informarás, te cuestionarás y cuestionarás lo que aprendes. Estarás abierta a nuevas ideas. La única manera de ser realmente libre es a través del conocimiento y manteniéndote en movimiento productiva. 8. Harás a un lado prejuicios, dictados sociales, costumbres, presiones de los otros, sugerencias y hasta cánones religiosos, a menos que te convengan. 9. Sabrás estar bien contigo, apreciarás tu soledad y una vez que lo logres ya sabrás si deseas vivir en pareja. 10. Ningún padre, madre, pareja o hijos podrán quitarte tu libertad. Y si de verdad te respetan y aman, ninguno querrá hacerlo. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso, porque es una excelente síntesis, pues, de lo que una escritora a lo largo de su experiencia
de su sensibilidad y de su talento puede ofrecerles, insisto, a hombres y a mujeres. Por favor, Ethel. Diálogo de libertad, de la libertad, Sena. Decálogo de la libertad con rostro femenino. 1. Despertar, abrir los ojos, mirarte tal como eres y gustarte. Qué difícil, ¿no? Muy buena. 2. Hacer una hoguera con todos los tacones y devolverle la felicidad a tus pies. Bravo. Yo apenas estoy en eso. 3. Salir del closet, cualquiera que éste sea, de todos los closets y cerrarles la puerta, no sea que quieras volver a entrar. 4. Soltarte el chongo, cortarte el pelo y pasearlo al aire libre. Yo ya. 5. Aprender a decir sí cuando es sí, pues muchas veces lo es. Y esto lo puse porque parece que ahora solamente se trata de enseñarnos a las mujeres unas a las otras a decir no, ¿sí? Di que no, aprende a decir que no, es cierto, caramba, pero no siempre es no, a veces es sí. Sí. 6. Escribir diarios, cartas, sueños, mensajes. 7. Leer y estudiar siempre. 8. Confesar con orgullo la edad. 9. Enamorarse sin miedo. 10. Hacer un atadito con todos los decálogos y guardarlos en el cajón. Eso es todo. Un aplauso para estas dos grandes escritoras. Muchas gracias. Oye, qué pena que sí, que tergiversé, pero qué bien que dijiste, ¿no? Esa no soy ¿Verdad? yo. No sé si tenemos 2 minutos para que la gente del público tenga la oportunidad de hacer alguna pregunta, comentario o algo. Todavía no nos mandan la notita de que tiene 5 minutos para acabar, así que creo que podemos aprovechar la oportunidad para que aquellos de ustedes que tengan interés en hacerle una pregunta a nuestras autoras lo hagan y lo hagan con el gusto y con la curiosidad que les surja. Y al presentador también. Sí. ¿Eh? Bueno, si no es así, muchísimas gracias. Creo que aquí hay alguien. Perdón, por favor. Antes que nada, felicidades a las autoras. Creo que es algo muy valiente lo que están haciendo. Tengo mucha curiosidad de leer este libro y bueno, mi pregunta sería si en algún momento alguna de ustedes dijo que fue algo que se dio, no fue algo planeado. Si ya después de que decidieron publicar estas cartas, hubo algún conato de decir, no, es que esto yo no lo quería decir y arrepentirse y tachar o corregir. Esa sería mi pregunta. Fíjate que cuando estábamos, qué interesante tu pregunta, porque incluso a mí hasta se me ocurrió, fantaseé, con agregarle como unas cartas últimas, un carteo último en donde agregáramos lo que nos pasó, ¿sí? Cuando ya estábamos en el proceso de revisar las pruebas y demás. Sí, claro que sí nos ocurrió, y que estuvimos ya viéndolo como un libro, ya viéndolo con letras de molde ya listo. Y sí, tuvimos como unas incluso intensas discusiones al respecto, ¿sí? Y nuestra editora ya decía, bueno, ¿por qué no nos sentamos a platicar entre todas? ¿Sí? Pero te voy a decir en qué terminó todo. Lo más maravilloso en que terminó todo es que lo dejamos tal como estaba. Sí.
porque precisamente nos pusimos a discutir si todo nuestro trabajo de 6 años fue en búsqueda de esto, ¿sí? Si nos arrancamos los pelos y lloramos escribiendo y nos enfrentamos a cosas, ¿no?, entre nosotras, con nosotras mismas y con la gente que nos rodeaba, era finalmente para dar un paso adelante. Como dice el querido Hernán, y tiene toda la razón, las escritoras inglesas, ¿sí?, han sido pues quienes han marcado un hito en la gran revolución de las letras femeninas, ¿no? Y nosotras tenemos el compromiso de ser escritoras del siglo XXI, ya no del XX, ¿sí? Sin embargo, nacimos en el 20 las dos, y está bien que tenemos alguna diferencia de edades, pero no es más de 11 años, ¿sí? Entonces pertenecemos básicamente al mismo mundo, a las mismas problemáticas. Entonces yo creo que nuestro acto de mayor comprensión de lo que estábamos haciendo como autoras, de nuestro compromiso como escritoras, ahora como dice, me gusta mucho lo que dice, nos pone como escritoras por delante, porque nunca olvidamos eso. Es muy importante. Sí, fue casi convertirlo en una anécdota, que ahorita tú nos das la oportunidad de decirla, ¿no? Y claro, que esto ya podría ser la primera carta de un nuevo proyecto, si es que nos lanzamos a hacerlo, ¿no? Todo lo dejamos como estaba. No sé si tú quieres añadir algo, Beatriz. Otra pregunta no tiene para que yo pueda contestar. No, pues efectivamente ya dijiste todo. Por eso es tan honesto el libro, porque antes de ser libro eran cartas y en las cartas nos decíamos todo lo que nos queríamos decir. Digo, si bien cuidábamos el estilo, porque, bueno, las dos somos escritoras y escribimos, creo, como escritoras, lo único que corregimos es que de repente había 2 repeticiones, o sea, palabras repetidas, una coma que se nos fue, pero fuera de eso está tal y como tal. O sea, si pudieran entrar, hackear nuestras computadoras y ver nuestros correos, esto es lo que verían. Bueno, pues… Doble intención, le dio una doble intención a su amistad, se hizo una amistad, no se hizo, se acabó todo en el libro. No, pero estoy bien sorda, ¿qué? ¿Doble intención? Que sí, de esa doble intención dio una… Si doble intención le dio una doble intención a su amistad, siempre la palabra intención tiene una carga negativa. Sí. ¿Qué pasó con nuestra amistad? ¿Se hizo una buena amistad? ¿No se hizo? ¿Todo es nada más el libro? ¿O qué pasó? Que si nada más este libro No, sí, o sea, esto empezó sin amistad, porque apenas nos conocíamos, no con una enemistad. La amistad empezó con el libro y sigue. Y a partir de este libro nos conocimos normalmente las amistades se conocen en el café o porque trabajan juntas, y aquí lo chistoso es que fuimos construyendo una amistad, digamos, virtual, en el sentido de que nos fuimos conociendo a través de estas cartas, porque la distancia no nos permite vernos muy seguido. Repito, Ethel vive en Cuernavaca y aunque está muy cerca, pues aquí todo está, en este país todo está lejos, me cuesta mucho trabajo ir y a Ethel venir. Entonces fue una amistad que se fue creciendo, pero además a un nivel muy profundo. Es muy chistoso cómo pasa hoy en día, ¿no? Que cuando uno quiere conocer pareja y pones tus datos, te metes a estas redes, ¿no?, sociales para conocer pareja, cuando ya por fin ves al hombre, a la mujer, ya la conoces mucho, porque cuando uno escribe, yo creo que escribe con mucha más honestidad. Somos muy honestos al escribir, por lo menos nosotros en estas cartas. Entonces, es una amistad muy profunda, con nuestras diferencias, porque ya verán en este libro, tenemos maneras distintas de ver el mundo y las conversamos, pero sí ha crecido, es una amistad que ha crecido, y a ver qué nuevo proyecto, qué nueva aventura o qué nueva travesura se nos ocurre. Pero lo rico es que nació de una no amistad y ahora hay una gran amistad, y además pues ya con un hijo de por medio y con muchos proyectos, espero, en el futuro. Sí, yo creo que Beatriz es hoy día una de mis
de mis más profundas amigas, ¿no? Porque hemos compartido, dicen que las amistades se conocen en la cama y en la cárcel. Nosotras compartimos algo más, que fueron nuestras palabras, nuestras letras escritas, y eso de veras le da una dimensión a la amistad que pocas mujeres exploramos, ¿sí? Somos muy orales. Entonces sí creo que sería muy bonito, y eso lo hemos hablado en otras entrevistas, en otros momentos, que esto sea una invitación para que otras mujeres, no solo escritoras profesionales, abunden, exploren este género epistolar, y además también entre hombre y mujer, ¿no? ¿No te gustaría? Bueno, yo lo que, para terminar, les recomiendo, porque el chiste de una presentación es que los inquietemos a que compren el libro, que lo lean y que después tengan la oportunidad de reflexionar sobre lo que dicen estas dos grandes autoras. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.